Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 12 ruedas. Bueno, hoy quiero tratar un temita que enlazará con otro. No es un freno. El retarder no es un freno. Lo vemos. Arrancamos. Bien. Decía que el retarder no es un freno. Y exactamente, no es un freno. Si no, se llamaría freno, no ralentizador, ¿verdad? Entonces, voy a intentar hablar bien para que entendamos que una cosa es frenar y se hace con frenos, y otra cosa es ralentizar, que se hace con ralentizadores. Y dentro de ralentizar lo quiero asemejar a una deceleración. Y una deceleración no es frenar, es decelerar. Son dos verbos distintos. Dicho esto, que quiero que se entienda claramente que no podemos hablar de frenar con un retarder. Y cuando diga retarder me refiero a retarder e intarder, para no tener que decir retarder, intarder, retarder. Lo llamamos todo retarder y punto. Y nos entendemos, ¿verdad? Bien. Quedando claro estas cuestiones, ahora viene el motivo del vídeo, ¿no? Aunque podría decir, bueno, porque me ha dado la gana hacerlo, ¿no? Pero no, tiene un porqué, como casi todos los vídeos que hay en este canal. Y el porqué es intentar enseñar, entre comillas, o dar también una opinión, que también doy mi opinión, no tiene que por qué ser lo que yo diga se hace, no es así, pero intento dar mi opinión con unos argumentos que al menos te hagan reflexionar a ti que llevas el camión, y en este caso también a muchas compañías, y aquí está el meollo de la cuestión, el porqué del vídeo, están indicando a sus conductores que no utilicen el freno de servicio, el pedal. Tal cual, no utilicéis el freno, se frena con el retarder. Esas son las frases, se frena con el retarder. ¿Vale? A ver si dejo de decir vale. Lo voy a intentar en este vídeo. ¿Vale? Bueno, esta es la frase. Se está escuchando, y yo por lo menos lo llevo escuchando bastante tiempo, y seguro que vosotros la habéis escuchado algún compañero o alguien que tenga camiones, que para frenar es el retarder.
Si nos volvemos al principio del vídeo, frenar es un verbo y se utilizan los frenos, ¿verdad? No un ralentizador. ¿Para qué sirven los ralentizadores? Pues para ayudar a los frenos, para sujetar el camión en ciertas situaciones y para decelerar el vehículo en otras ocasiones. No para frenar. Bien, dicho esto, y eso que suena son WhatsApp que me está enviando mi mujer. Bueno, dicho esto, ya tenemos claro que el ralentizador es para ralentizar, el freno es para frenar, y que está mal dicho frenar con el ralentizador, con el retarder. Eso ya para empezar. ¿Qué problema nos puede traer el no utilizar los frenos? Pues que estos, cuando de verdad los tengas que utilizar, no tengan la eficacia que deben tener. Por tanto, el retarder hay que utilizarlo en ocasiones, claro que sí, por supuesto, pero también los frenos. Además, que el utilizar los frenos también nos ayuda en seguridad, porque en ciertas ocasiones, o si el remolque es muy viejo o no está bien el ABS del remolque, al tirar del retarder no se encienden las luces de freno. En remolques nuevos sí. Si la deceleración es muy alta, sí se encienden las luces de freno. Pero si es una deceleración baja o que nosotros tenemos la percepción de que es una deceleración baja, el turismo, el coche que viene detrás, que viene a muchísima mayor velocidad, con que nosotros le quitemos 10 kilómetros por hora, para él es como si le quitáramos 40 o 50. Entonces, el uso del pedal de freno, el uso del servicio, nos ayuda también a seguridad con los que vienen detrás nuestra. Por eso tampoco soy partidario de se frena con el retarder. Retarder, repito, bajo mi opinión, son sistemas de ayuda a los frenos de servicio para sujetar el vehículo, para decelerar el vehículo en ciertas ocasiones. Hay mucha gente que entra hasta las rotondas con el retarder, ¿no? Bueno, esto implica que no estás señalizando bien al que viene detrás con el freno y que no estás utilizando el freno propiamente dicho, ¿no? El retarder también tiene una cosa: cuanto más despacio vayas, peor es su eficacia. Te obliga a tirar más de retarder en una rotonda en vez de 2 puntitos. Por ejemplo, en unas condiciones normales, yo ahora voy a 82, 83 iré. En estas condiciones yo le doy 2 puntitos de retarder al camión y lo sujeto y decelero. Pero si voy a 10 por hora le tengo que dar más puntos de retarder porque no hace nada. Necesita revoluciones el retarder para funcionar bien. Al final del vídeo vais a ver cómo aparecen como dos especies de pestañitas o de cuadraditos donde vais a ver un enlace al vídeo de retarder para que veáis cómo funcionan, y otro que quiero poner de actualizarse o quedar obsoleto, que también nos puede interesar, muy referente a este vídeo también, ¿vale? Ya he dicho dos, vale. Bien, continuemos, pero antes, ¿qué tal si os dejo con otro poquito de este paisaje de la provincia de Salamanca? Ya pasaremos a la provincia de Cáceres.
temita musical, pues continuamos con el tema que nos atañe. Decía que el retarder no es un freno. Pero ¿por qué los jefes y demás conductores tenemos esa creencia, esa cosa ahí grabada de que hay que frenar con el retarder? Bueno, esto es una opinión personal también, por la cual yo pienso que tenemos esa creencia, ¿verdad? Y nos tendríamos que ir un poquito más atrás en el tiempo, cuando normalmente se circulaba por carreteras como las que voy. Por eso quería aprovechar esta oportunidad para grabar. Este hombre va mirando el paisaje y ni corre ni deja correr, ¿sabes? Es de estos que ni corre ni deja correr. Vamos a 65 por hora. ¡Ah, señor! Paciencia. Bueno, decía, esa creencia, esa cosa que tenemos grabada en la mente de que hay que frenar con el retarder sí o sí, pues pienso que viene de años atrás, bastante años atrás, básicamente cuando empezó esta tecnología a implantarse en los vehículos, para que no hubiera tantos accidentes. Voy a intentar adelantarlo porque este me va a llevar hasta Algeciras a 60 por hora. Así que vamos allá. Perfecto. Y ahora ya marcamos nuestro ritmo, y si quiere correr, que corra. Vamos a 80, que es nuestra velocidad. Tenemos esa creencia, y los jefes tienen esa creencia también heredada de sus antepasados ruteriles, si es que se puede decir eso, de los camioneros de antaño. Porque cuando empezó a salir esta tecnología era para ayudar a que no se calentaran los frenos, ¿verdad? Que se pudieran utilizar los frenos y que no perdieran eficacia, que no se calentaran y que, oye, que no hubiera tantos accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se calentaban y demás? Bueno, lo primero, los materiales de hoy en día no son los de hace 25 o 30 años. ¿A que no? Las pastillas aguantan más, los discos aguantan más. Entonces, teniendo en cuenta esto, pensamos, vale, antes se calentaban más, fallaban más y por tanto había que utilizar más este tipo de elementos como es el retarder. Y de ahí empezó, pues, utiliza el retarder, utiliza el retarder, utiliza el retarder, utiliza el retarder, se gastaban las pastillas, se gastaban los discos, y ese cambio también, esa reposición de discos y de pastillas también eran pues más habituales y por tanto tenías unos gastos extras. Eso no pasa hoy en día con los materiales con los que están construidos los elementos frenantes. Por tanto, se pueden utilizar más los elementos frenantes. También pasaba eso porque normalmente íbamos por este tipo de carreteras exigentes con los frenos. No es una autovía. Entonces el desgaste también era mayor. Y había que utilizar los retarders pues para ayudar a esos frenos que no sufrieran. Entonces, yo pienso que de ahí pues viene esta creencia de que hay que frenar sí o sí con el retarder. Pero no nos damos cuenta de algo que yo ya he dicho, que acabo de decir, que los materiales ya no son los mismos. Y tampoco nos damos cuenta de los otros tipos de desgastes que hay al usar el retarder tanto o abusar de ese uso. Mira, el retarder
Hay retarder o intarder, depende del que sea, pero lleva su propio aceite o el aceite también de la caja de cambios. Si es intarder. Un abuso de eso hace que el cambio de aceite de tu caja de cambio o de tu motor sea prematuro. O sea, que lo tengas que hacer antes. Ya tienes ahí un gasto. Ese aceite, esos filtros. El líquido refrigerante, aunque aguanta carros y carretas muchísimo, el líquido refrigerante aguanta mucho, pero el abuso de los retarders, que se calientan barbaridad, pues también te va a obligar a sustituir ese líquido refrigerante, en vez de a X kilómetros, pues a menos kilometraje. Averías. Según lo que lleve, retarder o intarder, si se rompen las juntas y se junta el agua con el aceite, pues tienes una avería muy importante en tu motor. Todo esto estamos hablando de ese uso que le hacemos al retarder sí o sí. Venga, sí, retarder hasta para comer. Entonces hay que tener cabeza para usar el retarder. Luego tenemos otra cosa, otro desgaste que no tenemos en cuenta, y sobre todo ahora que vienen las temperaturas altas, que son los neumáticos. Creo que poner 4 ruedas del tiro vale más que cambiar todas las pastillas de la cabeza tractora. Casi me atrevería a decir que vale más que cambiar todas las pastillas de todo el conjunto. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un uso excesivo del retarder por defecto? Pues que las ruedas se van a comer irregularmente por ese uso del retarder y las vamos a tener que cambiar antes. Ya las puedes rotar de sitio, la de la derecha para la izquierda, la de arriba para abajo, la de vuelta para el otro lado, me da lo mismo. Vas a tener que poner ruedas. Y ahora, mira, yo le acabo de dar un puntito al retarder. Ha entrado el freno motor. Ahora, ya se lo he quitado. ¿Lo habéis escuchado? Clac. ¿Lo habéis visto? ¿Para qué? Para estas dos curvas. Y ahora tengo esta bajada. Aquí le voy a sujetar ya. Y ahora voy a pisar el freno. Y le voy a quitar el retarder. Y voy a utilizar el freno. Y ya está, lo tengo sujeto. Lo tengo sujetito. ¿Que lo quiero sujetar más porque estas curvas son más cerradas? Pues le vuelvo a dar un puntito y lo voy sujetando. ¿Ves la curva? Se lo quito. Pero ya estoy con el pie. Ya suelto el pie. Lo he sujetado antes de que llegue las curvas, ¿no? Y sí lo he usado. Pero en cuanto yo necesito entrar en curva y necesito seguir frenando, pues freno con el freno. Decía que tenemos un gasto de neumáticos también prematuro. Algo que yo no sé si la gente que les dice a sus choferes y los propios choferes o autónomos que piensan que no hay que usar los frenos tienen en cuenta. Vamos a sujetar un poquito, mira. Ahí estamos sujetando. Me acerco al badén, toco freno con el pie y quito el retarder. Y estoy frenando. Estoy diciéndole al de atrás que estoy frenando. Vámonos. Decía, esos gastos no los tenéis en cuenta, esas posibles averías, porque mira, que se desgaste una pastilla de freno en lo normal. Con esto no quiero decir que nada más que frenéis. No. Hay que combinar el uso de las dos cosas. Lo que quiero es que entendáis que esa creencia de solo retarder no está bien, o por lo menos a mi parecer no está bien.
Y yo os pido que dejéis en los comentarios, deja de mirar el móvil, va mirando el móvil y riéndose, ¿eh? Quiero que dejéis en los comentarios qué opináis acerca de lo que estoy tratando. Siempre con respeto, ¿eh? Siempre con respeto. Siempre. ¿Qué opináis? ¿De verdad llevo algo de razón? No me gusta hablar en términos de llevar razón o no, porque es que no me gustan, pero bueno, ¿creéis que os puedo convencer con los argumentos que estoy exponiendo? El retarder no es un freno. Dejadlo en los comentarios. Y ahora os dejo un poquito con musiquita. Y acabamos de coronar en 3, 2, 1, Puerto de Perales, 860 metros. Estamos arriba. Os quiero dejar con la bajada en silencio. Así que yo me voy despidiendo.